Bueno, sí, profe, en grandes rasgos le voy a hablar. ¿Por qué elegí Piaget para hablar? Porque se me hace a mí que tanto como Piaget y Vygotsky son los que más voy a utilizar para mi futuro docente, sería así, como docente. Cuando tenemos el cognitivismo, ¿qué era lo que decía Piaget? Era todo lo que analizaba lo que sucede durante un conocimiento intrapsíquico, o sea, qué pasaba dentro de la mente, ¿sí? Cómo evoluciona la mente, de qué manera. Él se hacía todas esas preguntas. Entonces, lo que primero él logra formar es el estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Es lo que conforma, es lo que conforma su estructura, cómo se vincula una cosa con la otra. O sea, dentro de su pensamiento, él tiene una estructura formada, él ya conoce algo, el niño conoce ciertas cosas, el niño puede responder a ciertas cosas, pero vamos de a poquito, ¿sí? Porque él dice que habla primero del estructuralismo genético, o sea, del aprendizaje, cómo está conformado ese aprendizaje en él, cómo el niño aprende. Él quería descubrir eso. Entonces, a través de la epistemología, sería que el niño, desde que hace una evolución, un proceso, aprende más o menos dependiendo del avance que tenga, dependiendo sus capacidades cognitivas. Eh, Él siempre se preguntaba que con el pasar del tiempo, cómo él iba aprendiendo, ¿sí? Entonces, él hace el uso de la psicología, porque como decimos que es una ciencia, y la psicología iba a responder esta epistemología a la de él, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué él hace hincapié en la psicología? Porque a través de un paralelismo o una vinculación que tenía con la filogenia y la ontogenia, recordamos que si vamos un poco más atrás, la filogenia es la evolución humana, sería, ¿no? De cómo el humano llegó eh, a, a tener una cultura, a agruparse en grupos. ¿Qué le dio eso para que ellos hagan? Eso es la filogenia. Y la ontogenia ya era individual, ¿sí? Ya era ya era estudiar a la persona individualmente, cómo iba evolucionando con el tiempo, ¿sí? Claro, la filogenia es lo evolutivo, lo humano y lo individual. Pero acá en la ontogenia, cuando hablamos de lo individual, él decía, bueno, a ver, yo me voy a centrar en los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un sujeto, estamos sujetados a una sociedad, a una cultura, estamos sujetados a una familia, a un rol, a una disciplina, estamos sujetados en un ambiente, en un mundo, ¿sí? Entonces él decía, bueno, eh, como estamos dentro de algo, y lo que me rodea, yo aprendo a base de eso. O sea, sujeto y objeto. Objeto no hablamos de lo material, sino que lo que yo voy aprendiendo del mundo. ¿Sí? Entonces utilizó métodos. ¿Sí? Un método de exploración crítica. Por ejemplo, eh, ¿qué hizo él? Hizo un par de test. Mientras más respondías, más sumaba. Menos respondía, menos sumaba. Entonces le da ese test a los niños. Y él se dio cuenta que eran menos los que respondían, ¿sí? Entonces, él dice, a ver, ¿cómo piensan estos chicos? ¿Y por qué? ¿Por qué me respondieron menos y no más? Entonces podemos, entre comillas, podemos decir que había un error, pero un error que nosotros como adultos lo llamamos error, pero nosotros no estamos, pero sí pasamos por esa estructura del niño. Hoy nosotros ya los pensamientos son abstractos, ¿sí? Pero ellos
sí o sí, más que nada, tiene que ser concreto a la hora de entender y de saber algo, ¿sí? Entonces, uno dice, o sea, ¿qué dijo Piaget en ese momento? No, ellos no pueden saber lo que yo ya sé, lo que yo ya adquirí con mi evolución, lo que yo ya adquirí con mi vida. Entonces, ellos tienen su propia estructura, su propio proceso. eh, en su cognitivo, en sus pensamientos, perdón, en sus pensamientos ellos tienen una cierta limitación también para ese proceso y en el cual se encuentra el niño. Sí, entonces, ¿qué hacía Piaget también? Lo hacía observar, hacía entrevistas. eh, entonces él lo llamaba como un desarrollo del conocimiento, ¿sí? A través de eso él se iba a dar cuenta que ellos tenían que hacer una construcción, ¿sí? Del sujeto con el objeto, de ir aprendiendo con el mundo. Y se da a través de, como lo dijimos, una estructura, que es la génesis primero, la inteligencia y el equilibrio, ¿sí? La génesis es el surgimiento estructurado, ¿sí? Todo aquello que empieza, todo aquello que comienza a dar estructura en su mente, por así decirlo. No sé hablar léxicamente bien, pero es lo que él empieza a estructurar y a conocer el mundo eh, en relación, en vinculación con lo que es el aprendizaje, o sea, cómo él va aprendiendo con el mundo. Sí, una inteligencia porque comprende el mundo y trata de construirlo, o sea, más que nada somos una especie, ahí ya entra por ejemplo Vygotsky, ¿sí? Que somos una especie humana pensante. Exactamente por eso no nos parecemos a los animales, porque tenemos esa inteligencia de comprender, de aprender, de socializar, de ser el uno con el otro, ¿sí? Pero constantemente estamos en un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, ¿sí? Entonces, para eso, cuando se trata de un desequilibrio, por ejemplo, eh, ¿por qué se produce eso, el desequilibrio? Se produce justamente porque eh, se le presenta algo nuevo que él desconoce, ¿sí? Y él va a tener que hacer una asimilación con lo que ya trae, ¿sí? Tiene que, o sea, a ver, esta cosa nueva, ¿qué tengo yo en mi mente? Y empieza a buscar como un fichero así, tac, 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 tac. Empieza a asimilar con eso que se le está presentando, ¿sí? Una vez que él asimila, lo acomoda, ¿sí? Lo acomoda y por último lo adapta, ¿sí? Ya guardó en el fichero eso que él, para él era nuevo, y ahí volvemos otra vez de vuelta a Vygotsky, que hubo un andamiaje, eh, el potencial real de él era eso que él tenía únicamente, pero hubo un andamiaje a la cual le permitió llegar al objetivo. Por eso eh, fue la adaptación, ¿sí? Y la acomodación. Por eso, generalmente, pero acá Piaget nos va a hablar sobre estadios, ¿sí? Cómo se desarrolla, cómo se desarrolla. Primero surgen los estadios sensoromotriz, presentaciones, operaciones concretas y operaciones formales. Presentaciones pueden ser preoperacionales. En la sensoromotriz va de 0 a 2 años más o menos, ¿sí? Acá en la sensoromotriz, ¿qué podemos observar? Que eh, el bebé sería, ¿no? Hasta los 2 años aproximadamente, siempre va a estar regido por la acción. ¿Por qué? Porque él va a conocer el mundo a través de tocar y sentir, ¿sí? Tocar y sentir. Acá vemos el tema del chupeteo, como todo lo que es el objeto que agarra
lo lleva a la boca porque así conoce el mundo a través de lo que él chupa. Si él más bien puede decir, bueno, no puedo chupar mi dedo, sé que puedo chupar esto que tengo acá, pero ¿qué es? Eso es lo que el bebé en Wow piensa. Tenemos otro ejemplo también en el cual le damos un objeto y tira, le damos un objeto y tira, le damos un objeto y tira. Pero no es porque él quiere, sino que porque él está conociendo el mundo a través de eso. O sea, ¿qué es esto que yo lo lanzo? Me vienen, me traen y yo lo lanzo de nuevo y cae allá y me vienen y me traen y yo lo lanzo de nuevo. O sea, está haciendo su estructura, no es que lo está haciendo a propósito, está formándose a nivel cognitivo, él está conociendo. Es sensoromotriz, o sea, todo lo que tenga que ver con la acción, con lo que haga y el sentir también. Sí, acá utiliza los cinco sentidos para el conocimiento. Sí, en las representaciones o preoperacionales, así era, ¿sí? Eh, Se representa con la simbiótica, que es simbolizar a través de qué? Del juego, símbolos, lenguaje, dibujos. Acá en este estadio se da de los 2 a 6 años aproximadamente, donde ya existen, por ejemplo, ya conocen qué es una pregunta, ¿sí? Una exclamación, se asombran. Es increíble todo lo que Piaget, definidamente así, tal cual como está, si bien más o menos los años que atraviesan esto los chicos, pero conoce el mundo a través de la simbolización. Por ejemplo, ya el objeto, por más que desaparezca de la vista de él, él puede llegar a concretar de que sabe de que está ahí, que solamente se los tapó. Por eso juegan a veces así al cieguito y acá estoy, acá no estoy, acá estoy. Pero él sabe que ese objeto sigue estando presente en esa parte, ¿sí? También hace el uso del ayer, del mañana, ya tienen el conocimiento, ¿sí? Y luego tenemos las operaciones concretas, que esas nos vamos a basar nosotros como docentes del y nivel primario. ¿Por qué? Porque acá nosotros generalmente en este estadio va de 7 a 11 años aproximadamente, ¿sí? En este estadio el niño ya hace operaciones tanto como concretas, que sería en 7 años en adelante, ¿sí? Que él ya reconoce el espacio, las causas y consecuencias ante algo, eh, una relación, relaciona lo temporal, ¿sí? El tiempo, el espacio y la reversibilidad. Solamente que acá, por ejemplo, en las operaciones concretas, el niño ya puede hacer ciertos ejercicios matemáticos, por ejemplo, ¿sí? Dentro de lo concreto lo puede llevar al abstracto. Ya no va a necesitar más supongamos, una tiza más una tiza es 2. Él ya no va a necesitar más esa parte concreta de decir, eh, de lo básico, ¿no? De decir, mira, acá tengo una tiza y acá tengo otra tiza. Si le sumo esta tiza, ¿cuánto me va a dar? 2. No, él ya puede hacerlo mentalmente, ¿sí? Por eso ya está operando eh, de manera abstracta, ¿sí? Y en las operaciones formales, el pensamiento, la hipótesis, y, o sea, ya es más deductivo, ¿sí? Ya empieza a hacer análisis, investigaciones, eh, y ya puede hacer el uso del razonamiento, ¿no? Ya puede llegar a una deducción, una conclusión, y acá nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo que nos quiere enseñar Piaget es que en los estadios del sensoromotriz a las operaciones formales va generalmente de lo concreto a lo abstracto, ¿sí? De lo empírico a lo hipotético, ¿sí? Eh, de lo concreto palpable a las deducciones lógicas, ¿sí? Y bueno, y después viene el papá de los papás, Lev Vygotsky, con la teoría sociocultural histórica,
Y que ese recién estoy formando, así que hasta ahí llegué.